donde lo dejamos el capítulo anterior, volviendo con el prota, Benio diciéndole que se detenga, se pregunta si aún así le va a arrebatar su primera vez, pero Sabrina interfiriendo le dice al prota que despierte de una buena vez, y este volviendo en sí pregunta qué ha pasado, respondiéndole Sabrina si tiene agallas para tomar cualquier droga que le pongan enfrente. Benio le pregunta a su madre por qué está con ese hombre, respondiéndole Sabrina que simplemente por ciertas razones, ahora ese hombre está trabajando para ella, ya debería haber visto a sus fragmentos, aunque representan parte de su voluntad, debe recordar que ella es el cuerpo principal, y le cuenta que está reuniendo sus fragmentos, diciéndole que le diga todo lo que sepa. Benio le pregunta cómo podría saberlo. Ella nunca les ha contado sus planes cuando les da órdenes, pero recordando algo le cuenta que esos fragmentos parecían estar apoyando a un héroe en su candidatura a la presidencia de la Federación del Águila. Eso es todo lo que sabe, respondiéndole el prota que eso no tiene nada que ver con nada. Bueno, aunque no sabe qué intentan hacer, definitivamente es en su contra. Secuestrar a la diosa de la armonía también es para forzarlo a actuar. Ya ha decidido qué hacer, preguntándole Sabrina si tiene una estrategia, preguntándole el prota que hay que pensar. Simplemente irá y les arruinará los planes. Tiene entendido que en la Federación del Águila cualquiera puede postularse a la presidencia, entonces él también puede. Siendo así, ese día, Estrella del Amanecer se postulará oficialmente, también será candidato a ese condado. Trasladándonos a la Federación del Águila, alguien agradeciéndole al pueblo comenta que han superado 4 años difíciles. La inflación descontrolada a la ola criminal son sus mayores problemas en estos momentos. En esa elección, decidieron si enfrentarse 4 años más de absoluta incompetencia y fracasos, o si inician los 4 años más grandiosos de su historia. Promete que pondrá fin a esos problemas y hará a la Federación de las Águilas grandes de nuevo. Y se nos presenta como Mayfelie, un héroe tonto. A lo lejos, alguien comenta que no está nada mal. Parece que el resultado de esa elección ya está decidido. Pueden proceder con el siguiente paso del plan, respondiéndole el fragmento pequeño que cuando antes mejor. Se pondrá a prepararlo ahora mismo, y de pronto, el fragmento grande pregunta si ese hombre es Estrella del Amanecer, preguntando por qué se encuentra en ese lugar, dejando escapar su aura, está buscando la muerte. El fragmento pequeño comenta que apenas capturaron a la diosa de la armonía y ese tipo ya ha aparecido, preguntándole a su compañera si deberían atacar primero, pero esta le responde que no hay prisa, jugarán un poco con el primero, y le notifican a Mayfelie que Estrella del Amanecer ha llegado. Mayfelie comenta que ahora le permitan presentarles la dirección futura del desarrollo, la nueva inteligencia artificial robótica. En el futuro, sustituirá a los humanos en diversas industrias, obedecerá completamente sus órdenes y será sumamente seguro. Y le dice al Iron Man que dé un paso adelante, y mientras le daba órdenes, el prota comenta que esos héroes, otra vez robando su tecnología, se pregunta si están buscando pelea. Mayfelie dándole una bofetada, el prota a lo lejos, le devuelve el golpe, y el prota saltando al escenario, comenta que parece que su ridículo plan de chatarra no podrá llevar a la gente de la Federación del Águila a una nueva era gloriosa. Mayfelie le pregunta quién demonios es, preguntándole el prota si acaso no lo ve. El nuevo héroe número 1 del ranking, es el único que puede hacer grande a la Federación del Águila otra vez. Mayfelie pregunta cómo es posible que su ranking haya bajado al 3er lugar, y llamando al prota muchacho, le dice que no es el ranking lo que dice quién será presidente, preguntándole qué sabe el de la Federación del Águila, respondiéndole el prota que esa es la Federación del Águila, Tierra de la Libertad, preguntándole cómo se atreve a decir su género sin su consentimiento. Su género es helicóptero Apache de combate. Mayfelie le pregunta que desde cuándo eso es un género, preguntándole el prota si acaso está discriminando a las minorías. El público comenta que es correcto, preguntando cómo puede un candidato presidencial discriminar a las minorías, exigiéndole que baje del escenario, y no le cederán su voto. El prota en el podio comenta que van a rechazar la discriminación. Él, el héroe número 1, Buque, guiará a todos hacia una nueva era. Unos días después, alguien le dice al señor Mayfelie que en los últimos datos de votación han salido. Los resultados no son muy favorables. Los votos indecisos han inclinado su elección hacia ese Buque. Además, parece que otro partido le está brindando apoyo en secreto. Las cifras muestran que su índice de apoyo ha caído 3 puntos. Ahora están casi 10 puntos por detrás de él. Mayfelie les responde que no importa, todavía tienen a Stan.
Ha estado trabajando con la comunidad de los Rednecks para solicitar su apoyo. Con ellos de su lado, aún puede mantener la batalla electoral. Uno de los directivos comenta que Stan es, y otro comenta que el asunto de Stan y su viaje a la isla Lowly hace 2 días ha salido a la luz. Lo han llevado a la estación de policía para interrogarlo. Mayfelie maldiciendo les dice que son una panda de inútiles. Esta que revienta de la rabia. Ese bastardo de Stan, ¿cómo se le ocurre ir a la isla Lowly en un momento tan crítico? Y maldiciendo comenta que él ni siquiera ha ido. Esa semana, no sabe cuántas veces ya ha llegado la noticia de que los suyos han sido arrestados por ir a la isla Lowly, preguntando qué demonios tiene de bueno ese lugar. Ni siquiera hay loules, solo un montón de señoras vestidas de forma provocativa haciéndose pasar por jovencitas. Un directivo comenta que puede contraatacar. Tal vez puedan encontrar pruebas de que ese buque también ha estado en esa isla. Respondiéndole Mayfelie que después de todo, él se autodenomina helicóptero Apache de combate. Si encuentran algo que lo desacredite, se acabará para él. Ese tipo apareció de la nada, justo cuando estaba a punto de ganar las elecciones, y ha arruinado todo. Y les dice que liberen esa cosa, el T-Virus. Los ejecutivos les dice que no pueden hacerlo. Si lo solicita, las consecuencias serán catastróficas, pidiéndole que lo reconsidere. Pero Mayfelie les grita que se calle, diciéndoles que ya tienen la cura. Wu que, si él no juega limpio, él tampoco lo hará. Cuando ese virus se esparza, quiere ver cómo sigue con su campaña presidencial. En otra escena, alguien hablando por teléfono comenta que no está bromeando, lo vio con sus propios ojos, respondiéndole la otra parte que le cree, diciéndole que cuente lo que pasó para que todos lo escuchen. La otra parte le cuenta que todo ocurrió la otra noche. Salió del bar, de repente, una mujer se le acercó tambaleándose, pero uno le dice que le diga la verdad, preguntándole cuánto bebió esa noche, respondiéndole quien contaba la historia que no bebió, preguntándole si puede dejarlo terminar de hablar, contándole que ella se acercó a él, debería haber visto sus ojos, su nariz, su rostro entero, parecía podrido, como si fuera un cadáver que podía caminar, respondiéndole su compañero que suena como si estuviera describiendo a su esposa. El compañero le sigue contando que se quedó paralizado del miedo, y entonces intentó lanzarse sobre él para morderlo. Fue muy aterrador, y de pronto, el camionero frenando de repente, al final termina atropellando a alguien, y bajando del camión preocupado por la otra parte, de pronto ve que la mujer se empieza a levantar, y pregunta por qué se parece tanto a su esposa. En otro lugar, una presentadora le pregunta al señor Mayfelie qué opina de la reciente propagación del virus, respondiéndole que es una situación terrible para la Federación Águila, pero no hay de qué preocuparse, tienen todo bajo control, pronto desarrollarán una vacuna para el virus y, en poco de tiempo, la epidemia estará contenida, la gente podrá volver a su vida normal. Alice comenta que está mintiendo, el T-Virus no tiene cura. Ellos mismos lo crearon con el propósito de exterminar a la población civil en masa, preguntando el prota cómo demonios lograron desarrollar algo así. Lydia pregunta si ese tal Mayfelie fue expulsado del bando de los héroes hace unos años, contándole a Alice que durante un experimento causó una filtración de niebla nigromante. Aunque no tuvo víctimas, la precisión pública llevó a que fuera destituido, comentando Lydia que entonces todo encaja, y les cuenta que hace años vino a verla. Le presentó ese T-Virus, diciendo que con esa arma podría acabar con la humanidad de un solo golpe. No sabe cuáles eran sus intenciones, pero nunca le ha gustado los nigromantes, así que lo echó. El prota le responde que quería usar sus manos para proteger el virus. Una vez que la mayoría de los humanos murieran, su poder aumentaría espontáneamente y, al mismo tiempo, él la haría responsable de la catástrofe. Entonces le declararía la guerra, obteniendo beneficios mientras ganaba el apoyo del pueblo. Un plan muy astuto. Xia Yoyun le pregunta que entonces, ¿quién es el que carga con la culpa ahora? Respondiéndole el prota que obviamente es él. Secuestraron a la diosa de la armonía, así que le guste o no, tiene que hacerse cargo. Xia Yoyun comenta que no hay remedio entonces. Van a cazar algunos zombies, pero el prota le pide que espere, preguntándole qué pasaría si la infecta. Hasta que no entienda bien cómo se transmite el virus, todos se quedarán en su cabaña. Trasladándonos a la zona cero del brote del virus, esta monja le pide a su dios que le conceda su fuerza, y les pregunta a los zombies por qué la atacan, y nos comenta que el poder que la diosa le concedió se está debilitando, no podrá resistir mucho más, pero de pronto,
Alguien le dice que tenga cuidado, y aterrizando al lado suyo, la monja le pregunta quién es y qué está intentando hacer. Pero el prota acabando con algunos zombies, la monja le dice que se detenga, diciéndole que esos solo son civiles que vivían en la zona. Pero el prota le pregunta a qué se refiere con civiles, si no ve que están infectados y convirtiéndose en zombies. La monja le pregunta a qué se refiere con zombies, respondiéndole el prota que comprende, así que ella es ciega, pidiéndole que lo disculpe, y le pide que espere un momento. Primero limpiará a esos monstruos y luego la llevará a un lugar seguro. El prota comenta que es una molestia, los cadáveres deben ser incinerados como es debido. Les dará una técnica definitiva que robó de sus esposas. La monja comenta si ese es el poder de los dragones, preguntándole si acaso es, respondiéndole el prota que en realidad nunca tuvo la intención de ocultarlo. Su nombre es Guke, pero la monja le pregunta si él es estrella del amanecer, y le cuenta que desde que nació es ciega, pero la diosa de la armonía le otorgó una percepción extremadamente aguda. La técnica que usó hace un momento estaba impregnada con el poder de múltiples demonios y diosas. La diosa de la armonía ya les advirtió sobre él. Dijo que Estrella del Amanecer es su mujeriego empedernido. También mencionó que fue exprimido hasta quedarse seco por la demonio del mal profundo, un impotente bueno para nada, comentándonos el prota que de repente no quiere salvar a nadie, y comenta que no es momento de hablar de eso. Hicieron demasiado ruido hace un momento, y eso traerá más infectados. Y le pregunta si sabe cuál es el lugar más seguro de ese lugar, respondiéndole la monja que si hablan de seguridad, entonces sería su iglesia, contándole que la diosa colocó una barrera protectora sobre ella, y es extremadamente resistente. Trasladándonos a la iglesia de la diosa, las demás viendo al prota y a la monja, las demás llamándola Patricia, le dicen que sigue con vida, preguntándose esta si esa voz pertenece a Lisa, y les cuenta que él fue quien la salvó, respondiéndole Lisa que lo reconoce. Él es el tipo raro que salió en la televisión diciendo que su género es un helicóptero Apache de combate, pero Patricia le dice que es una grosera, contándole que ese hombre es Estrella del Amanecer, y ha venido a ayudarlas con esa crisis, comentando otra monja si él es el impotente que fue exprimido hasta quedarse seco por la diosa del mal profundo, preguntándole el prota porque ella también lo sabe, si acaso todos los creyentes de la diosa de la armonía lo saben, y les dice que borren esa información de sus mentes inmediatamente. Patricia dándole un zape, les cuenta que él vino a ayudarlas, aunque sea una broma, deberían tratarlo con respeto, comentando el prota que no solo de palabras, pidiéndoles que también lo respeten en sus corazones. Y por cierto, solo para estar seguro, les va a preguntar algo, si algunas de ellas ha sido mordida, preguntándole Patricia por qué la pregunta, contándole que cuando huía, la mordieron en el trasero, pero supone que no es gran cosa. Un tiempo después, Lisa le dice al prota que se detenga, diciéndole que deje de hablar y lo deje ver. Lisa le pide que no lo haga, diciéndole que aún es una doncella pura y no está casada, pero el prota le dice que no es momento para pudores. Si la mordió un zombie, podría estar infectada, diciéndole que le deje ver la herida, tal vez aún pueda succionar el veneno. Patricia le dice al prota que no tiene que preocuparse, si ser mordido significara una infección inmediata, ya se habría convertido en un zombie, preguntándole el prota si ella también fue mordida, respondiéndole Patricia que sí, pero no siente ninguna molestia. El prota comenta que ese virus se propaga y se activa con extrema rapidez. Si estuviera infectada, ya se habría convertido, y nos comenta que parece que el virus no se transmite por fluidos, se dejó llevar por prejuicios, y llamando a Alice, le pregunta qué tanto sabe sobre ese virus, contándole que revisó los archivos de la Sociedad de Héroes. Según los informes, el brote inicial ocurrió dentro de un laboratorio experimental. Hubo 159 muertes, 135 empleados del laboratorio y 24 miembros de la unidad de rescate. Solo hubo un sobreviviente, pero se arrancó los ojos antes de escapar. Lo único que dijo antes de acabar con su vida fue, no miren sus ojos. La asociación concluyó que el virus se transmite por la visión y, para evitar su propagación, decidió expulsar a Mayfelie. Los registros fueron clasificados como secreto máximo. Solo los 10 héroes más poderosos pueden acceder a ellos. El prota comenta que se sorprende que la asociación de héroes no protegiera a Mayfelie para quedarse con esa arma biológica, respondiéndole a Alice que la mayoría de los héroes buscan poder solo por fama y fortuna. Tipos como Mayfelie, en cambio, son unos lunáticos,
comentando el prota que ahora que conoce la vía de transmisión, pueden idear un plan de contención. Primero deben limpiar una zona segura, luego buscarán sobrevivientes, salvarán a tantos como puedan. Al día siguiente, en un hospital, alguien pregunta si no puede entrar sin sus gafas de sol, diciéndoles que solo vino por suministros médicos, comentando el grupo ridículo, preguntándole quién podría usar sus gafas anticuadas. Y ese estilo pasado de moda, jamás se pondría algo así, pero la monja le explica que esas gafas evitan la infección, diciéndoles que se las ponga y será el más cool. El líder del grupo le pregunta si cree que es un idiota. Él solo usa las gafas que quiere. Ahora va a humillarla con su freestyle, pero el prota llegando le responde que le den. Si no le gustan las gafas, se largan. Los demás sacando sus navajitas, el prota le saca una más grande, y mientras escapaban, la monja comenta que eso no fue muy amable, preguntando el prota qué tiene de malo. Si tantos quieren libertad, que se hagan zombies y muerdan a quien quiera, libre como el viento, y pregunta por qué la gente de la Federación Águila es tan difícil. Agarran todo el alcohol y papel higiénico y se van corriendo, y de pronto, una monja le dice al prota que mire las noticias, y vemos que Mayfelie pedía al pueblo que confíen en él. Nadie sabe más de prevención que él, lo ha probado personalmente, solo necesitan beber el desinfectante y el virus los temerá. Un reportero le pregunta si beber alcohol también funciona, respondiéndole Mayfelie que por supuesto, solo que quizás necesiten una jeringa, y nuestro grupo nos comenta que eso va a matar a la gente, y nos anuncian que la población restante de la Federación Águila tiene un 72%. Después, en la cabaña del amor, Sia Yoyun comenta que se topó con otro cofre trampa, respondiéndole el prota que le había dicho que no los abriera. De pronto, Alice enfadada comenta que la tienen harta, no hay manera de reaccionar con esos idiotas. El prota sorprendido le pregunta si ya volvió, respondiéndole a Alice que la escuche, contándole que la gente de la Federación Águila no le creen, y ahora están echándole la culpa del virus a su madre. El prota responde que le había dicho que lo dejara, y Benio se pregunta qué está pasando, y por qué Litia puede estar tan tranquila en ese lugar, y su madre porque también está sentada tomando té, si les ha lavado el cerebro, pero no importa qué plan esté tramando, no podrá escapar de sus ojos de demonio seductor. Verá qué hay en su mente, y escaneando al prota, cayendo al suelo grita que es demasiado sucio, preguntando cómo puede haber un hombre tan sucio en el mundo. El prota les pregunta qué está pasando, y le pregunta a su suegra si la golpeó. Alice le pregunta al prota si realmente van a abandonar a la gente de la Federación Águila, respondiéndole el prota que no es que quiera salvarlos, es que ya no se puede hacer nada, ellos mismos se han rendido. Si Galle escuchará eso, se enojaría mucho, mejor irá a dar una vuelta, anunciándonos que la población restante en la Federación Águila es del 7%. Pasando con Mayfelie, comenta que finalmente lo logró. Cuando termine de sacrificar a todos los habitantes de la Federación Águila, será invencible. Pero de pronto, pregunta por qué la población ha subido, si acaso está viendo mal, y viendo que el contador cambiaba a 100%, pregunta cómo es posible, si los muertos han resucitado. Y de pronto, alguien pregunta si ese es el tipo, el que ha estado trayendo almas podridas durante todo el día, respondiéndole el prota que es él, y preguntando cómo se llamaba, comenta que ya da igual, después de todo ya está acabado. Mayfelie le pregunta quién es, respondiéndole Vacío que es una buena pregunta, y le responde que es su dios, la voluntad del inframundo, la diosa del inframundo, y le pregunta si se atreve a enviarle tantos sacrificios podridos. Ha arruinado su apetito esos días, lo destrozará en pedazos. Vacío absolviéndolo, Mayfelie maldiciendo le dice que no se rendirá sin luchar. Su ambición aún no se ha realizado, pero Vacío le dice que se rinda. Ante un poder absoluto, solo queda el camino de la sumisión. No importa cuánto se resista, será inútil. Mayfelie cayendo al suelo comenta que su camino para convertirse en un dios ha sido destruido por el señor maligno. El prota comenta que eso es literalmente pulverizarlo hasta los huesos. Vacío le cuenta que originalmente pensaba condenarlo a ser un cerdo por toda la eternidad, pero ahora ni siquiera tiene ganas de decidir su próxima vida. El prota le dice que eso es muy cruel, pero Vacío le dice que por cierto, se llevó muchas de sus almas, preguntándole qué planea hacer con ellas. El prota le cuenta que originalmente planeaba usar magia para reconstruir sus cuerpos, pero pensándolo bien, para no alterar el equilibrio del mundo, es mejor devolverlos a sus cuerpos originales. Ya le pidió a la diosa de la vida que purificara el virus.
Luego borró los recuerdos de los habitantes de la Federación del Águila. Es mejor que todos finjan que eso nunca pasó. Vacío le pregunta si es realmente necesario cuidar tanto de los humanos. Bueno, mejor regresará al inframundo. Aún tiene muchas cosas que hacer en ese lugar. El prota le pregunta si no le dará un beso de despedida, respondiéndole Vacío que se deje de juegos. El prota comenta que ya que estaba, no estaría mal algo de cariño. Bueno, el héroe ya ha sido eliminado. Y llamando a Benio, le dice que el siguiente problema que deben resolver es, ¿dónde está el fragmento del dios maligno que estaba en su cuerpo? Benio murmurando que es un hombre, el prota le pregunta si tiene hambre, y si no acaba de almorzar. Pero Benio fuera de sí le dice que es un hombre, y despertando algo en el prota, comenta que su hermanito acaba de despertarse de golpe. Benio abrazándolo le dice que tiene sed, ordenándole que le dé su esencia, pero el prota la termina inmovilizando. Benio volviendo en sí pregunta qué ha pasado, y en dónde está, y le pregunta al prota qué tipo de técnica de atadura es esa. Es el ejemplo perfecto para el arte del bandí, preguntándole el prota si acaso es una masoquista. De pronto, alguien comenta que logró recuperar la conciencia, preguntándole el prota si es el fragmento que estaba dentro de Benio, y le exige que libere el hechizo sobre ella ahora mismo o no lo culpe por lo que pase. Pero el fragmento le dice que no la acuse injustamente, ya que ella no ha hecho nada. Como puede ver, Benio es una súcubo pero se ha negado a alimentarse desde su nacimiento. Una súcubo que no ha comido en miles de años, si no hubiera estado sellada, probablemente ya habría muerto de hambre. Benio avergonzada comenta que ese tipo de cosas solo deberían hacerse con la persona que amas, respondiéndole el prota que despierte, si ella acaso no es una súcubo. Pero Benio le dice que si es él, está bien, ya que él es la persona que ha estado buscando durante todos esos años. Así que, si es su esencia, está dispuesta a tomarla. El fragmento le pregunta al prota si lo entiende. Ella solo quiere alimentarse de él. Si no la alimenta, no sabe cuánto más podrá soportarlo. El prota le pregunta que si Benio no ha comido en miles de años, él podría ser absorbido hasta morir, respondiéndole el fragmento que ese no es su problema. Pero, le pregunta si acaso va a dejar que Benio muera de hambre, aunque, si le entrega su poder, tal vez lo ayude. El prota le dice a Benio si había dicho que solo haría ese tipo de cosas con alguien que le guste, preguntándole si puede interpretar eso como que le gusta, respondiéndole Benio que por supuesto, él es el hombre que más le gusta, desde hace muchos años. El prota le dice que entonces está decidido, se van a casar en ese momento, así no terminará absorbiéndolo hasta matarlo. El fragmento le dice que sigue siendo tan astuto como siempre, preguntándole por qué no puede simplemente confiar en ella, respondiéndole el prota que es una lástima, pero no puede confiar en su enemigo. El fragmento comenta que es una pena. Esta vez, su astucia no servirá de nada, contándole que el arma de Benio ya está completamente vinculada a la suya. Es decir, si quiere casarse con ella, primero debe obtener su consentimiento, y es una lástima, porque jamás le dará su aprobación, a menos que esté dispuesto a intercambiar su poder por ello. Pero el prota riéndose comenta que no esperaba menos de su querida suegra, una cuestión tan simple y decide hacerla increíblemente complicada. Entonces ya que ellas son uno solo, entonces también se casará con ella. El fragmento le pregunta qué pretende hacer. Aunque use la fuerza, no aceptará semejante cosa, pero el prota le dice que solo puede hablar duro en ese momento. Verá cuánto puede resistir ante la tentación que lo tuvieron sellado durante 189 capítulos, y manifiesta su habilidad, espejismo fantasma lunar, infierno fisiológico. El prota le dice a su suegra que entonces, comenzarán. Con esas cientos de botellas de pociones secretas, la convertirá en su pequeña y adorable esposa, y le pide que no sea tímida. Tiene muchas más pociones, suficientes para saciarla. Benio viendo el espectáculo, comenta que la gran diosa Sabrina ha sido sujetada al suelo por un grupo de hombres y forzada a beber pociones. Es demasiado emocionante. De repente, su inspiración ha brotado como una fuente. Tiene una nueva idea para una novela. El título será, Hipnosis, el hospital nocturno prohibido. El fragmento le pregunta a Benio por qué pone esa cara de éxtasis, diciéndole que deje de soñar y la salve. Un tiempo después, el prota comenta que tal como esperaba, eso no fue suficiente. Apenas aumentó 0.1 de eficiencia. El fragmento llamando maldito al prota, este comenta que no hay más remedio, añadir a un poco de tecnología. El fragmento le pregunta qué fue lo que le agregó,
respondiéndole el prota que sangre de una súcubo virgen, contándole que la recolectó cuando capturó a Benio, fluido de la diosa del amor, mezclado con la sangre de súcubo virgen, van a probar su efecto con ella. En la ubicación de las otras fragmentos, la más grande le pregunta a su compañera qué es esa cosa que aparece sobre su cabeza, respondiéndole esta que es infinidad. Y ella también tiene una sobre su cabeza, comentando la más grande que la atraparon, y le dice que corte el enlace con ella. Armonía nos comenta que es una buena oportunidad, y mientras los fragmentos discutían, le dice a su sombra que vaya a buscar al prota, y volviendo con este, comenta que el efecto no está nada mal. 10 botellas y la afinidad ya está al máximo, y le pregunta si ahora aceptará su matrimonio con Benio, preguntándole el fragmento qué tontería es esa, si no le prometió que se casaría con ella, porque quiere casarse con otra mujer, ella no lo aceptará, y avergonzada comenta que lo dijo sin querer, pidiéndole el prota que no haga eso, ya que se siente un poco raro. Y le pregunta por qué su voz ahora suena tan tímida. No tiene que preocuparse, ya que aceptó casarse con ella, no se retractará. Pero lo más importante ahora es alimentar a Benio, respondiéndole el fragmento que lo entiende, entonces, no perderán el tiempo. Benio pidiéndole que esperen, les dice que todavía está atrapada, pidiéndoles que primero la liberen. Pero de pronto, algo sucediéndole al fragmento, comenta que su cabeza, comentando el prota que el efecto de la poción desapareció demasiado rápido. El fragmento enojado le pregunta qué fue lo que le hizo, respondiéndole el prota que ya es demasiado tarde para resistirse, ya que el contrato está sellado, ya no puede herirlo. El fragmento le dice que eso no se quedará así, además no está sola en eso, y tratando de conectar con las demás, pregunta si acaso se desconectaron, respondiéndole el prota que seguro fue por su propia seguridad. Como sus almas están conectadas a la suya, la poción también les afectaría, y le dice que se rinda, ya que son una familia, le pregunta si realmente la trataría mal, pidiéndole que lo piense bien. Estar con él es mucho más confiable que mezclarse con esos fragmentos, y disculpándose con Benio por la espera, le dice que irán a comer. No tiene que preocuparse, será muy gentil. Y ahora pasamos al tiempo de publicidad. En una nave, la tripulación le dice a su general que se retiren, pero este le responde que no lo convencerán. Por el futuro de sus hijos, hoy deben conquistar ese planeta, pero su soldado le dice que ya no les queda munición, respondiendo el general que si se quedaron sin munición, me usarán sus cuerpos para atacar. Por el futuro de sus descendientes, no hay otra opción. Y les dice a todas las tropas que avancen, usen sus cuerpos para atravesar la defensa enemiga, por sus descendientes, y por el futuro. Uno de los soldados comenta que la defensa es demasiado fuerte, serán todos aniquilados, y nos cuentan que la seguridad está garantizada. Y pasando con Xia Yueyun, pregunta qué demonios fue ese anuncio, y por qué apareció de repente en medio del juego. Y Benio saliendo de la habitación, murmura que eso fue genial. Y dentro de la habitación, alguien comenta que así que, realmente se casó con él así nomás, respondiéndole el fragmento que no es su culpa, contándole que ese mocoso usó trucos tan sucios. Sabrina le dice al prota que si quería su cuerpo, solo tenía que decirlo directamente, preguntándole qué es eso de casarse con sus fragmentos, respondiéndole el prota que ella insistió en venderse con un paquete completo, así quiero tuvo otra opción. Sabrina le dice que son excusas. Y por cierto, su gen divino ya debe estar casi formado, diciéndole que le preste unas muestras para investigarlas y no se lo tomará en cuenta. El fragmento comenta que no le diga qué quiere, pero Sabrina le dice que se calle, y la recolección de muestras queda en su cargo, y retirándose les dice que no los molestará más. Después de todo, su matrimonio ya está confirmado, así que hacer eso no debería ser un problema, pidiéndole el fragmento que espere un minuto. El prota comenta que se siente bien, y le pregunta si lo harán, respondiéndole el fragmento que se lo haga a su hermana. El prota le responde que si no quiere, entonces se irá a ocuparse de sus cosas, mientras el fragmento nos comenta que sin recolectar muestras, no podrá rendir cuentas. Se pregunta qué estará planeando el cuerpo principal, y le dice al prota que tiene suerte, ordenándole que se quite los pantalones. Al final, solo necesita una muestra, no le importa qué herramienta usen. Pero el prota le pregunta qué clase de persona cree que es, si acaso lo está subestimando, y le dice que se ponga las medias otra vez, le mostrará su verdadero poder. Un tiempo después, en algún sitio, el fragmento comenta que es baboso y asqueroso. Ese chico está bastante enfermo,
y tirando sus medias, al entrar a una habitación el sistema comenta que microbios y patógenos han sido detectados, pidiéndole que espere para la desinfectación, y activando la máquina, anuncia que la desinfección está completada, pidiéndole que espere más instrucciones. De pronto, Sabrina le pregunta si tiene una muestra, diciéndole que siga recto y gire a la derecha. En la primera sala, se verán allí, y llegando a la habitación, el fragmento le pregunta qué demonios intenta hacer, preguntándole Sabrina si no puede adivinar lo que está tratando de hacer. El fragmento le dice que aunque usen los genes divinos de ese mocoso, la criatura creada seguirán deteriorándose debido a la falta de diversidad genética. El resultado será una criatura defectuosa como Pandora, pero Sabrina le dice que se ocupe de sus propios asuntos, no necesita que se preocupe por los suyos, y comenta que ese gen divino es casi perfecto, pero es muy escaso, preguntándole si realmente está haciendo bien su trabajo, respondiéndole el fragmento que la mayor parte se la ha dado a Benio, preguntándole qué otra oportunidad tenía. Le costó mucho esfuerzo conseguir siquiera esa pequeña cantidad, respondiéndole Sabrina que da igual, no es un gran problema, y le dice que la siga, ya es momento de que vea sus logros. El fragmento le pregunta si está autorizada de ver eso, respondiéndole Sabrina que después de todo, ya se casó con el prota, y le pregunta si acaso cree que aún puede escapar, y entrando a una habitación, el fragmento sorprendido pregunta si eso es, y cómo se atreve a crear un dios, si acaso entiende lo que está haciendo, respondiéndole Sabrina que sabe que los riesgos son enormes, pero, le pregunta si no ha sido ese siempre su objetivo. Toda forma de vida, sin importar cómo, eventualmente sucumbe al paso del tiempo y se disuelve en la nada. Toda existencia pierde su significado. Solo los dioses, solo creando un reino eterno pueden darle sentido al universo. Y le dice a su hija que le ha traído un nuevo gen divino, y pronto tendrá las dos últimas piezas listas. Muy pronto podrá conocer a su padre. E insertando el gen, le dice que se convertirá en un dios aún más fuerte que ella, llamándola Yanni. En otro lugar, la hija del prota y Galle, le dice a Yanni que puede sentir su poder, comentando esta que parece que su madre ya está a punto de reunir todos los genes divinos. Ahora también puede usar su poder en ese universo. Aún no es su fuerza completa, pero por fin puede ayudar, y por fin podrá ver a su padre. Y pasando con el prota, este le pregunta a la sombra de Armonía si está segura que es hacia esa dirección, ya que no ve nada por los alrededores, comentando esta que ella escapó desde ese mismo lugar. El prota comenta que parece que se adelantaron y huyeron, preguntándole la sombra de Armonía qué harán. El cuerpo principal sigue en sus manos, pero el prota le dice que no importa. Si alguna vez estuvieron en ese lugar, habrá dejado un rastro de energía, no escaparan de la palma de su mano, y tomando el rastro, comenta que lo encontró, y con un chasquido, activa su transferencia espacial. Los fragmentos sorprendidos le preguntan el prota cómo supo de ese lugar, preguntándole el prota por qué no lo adivinan, pero cambiando su actitud les dice que el juego de niños terminó, exigiéndole que le devuelvan a su esposa. El fragmento más grande riéndose le pregunta de qué está hablando, comentando el fragmento pequeño que es una lástima, ya que no hay nadie a quien pueda llamar esposa, y le pregunta a Armonía si lo conoce, respondiéndole esta que no sabe quién es ese hombre. El prota le pregunta de qué tonterías está hablando, contándole que él es su esposo. Es Gu Chen, preguntándole si no lo reconoce. Armonía escuchando ese nombre, y enojada, le dice que él es el que lastimó a sus hermanas, pero el prota con un simple movimiento, la termina noqueando. El fragmento pequeño le pregunta si así es como trata a su esposa, respondiéndole el prota que deje de decir tonterías, y le pregunta qué le hicieron, si acaso alteraron su memoria, respondiéndole el fragmento que es un ingenuo. Lo que hicieron fue reescribir el flujo del tiempo, viajaron al pasado y eliminaron cada línea temporal en la que él y ella compartieron recuerdos románticos, comentando el otro fragmento que no hay forma de que pueda recuperar esa parte del tiempo, porque la han reducido a fragmentos, y aunque fuera solo fragmentos, ya están tan deshechos que no son más que polvo. El prota les dice que comprende, si hicieron las cosas de una forma tan despiadada, entonces no tienen que culparlo por lo que hará. Y activando el poder del dios maligno a la par que se equipaba el anillo del amor apasionado de Pandora, les dice que al principio, por respeto a su cuerpo principal, no quería hacerles daño, pero esta vez, realmente lo han hecho enojar. Un tiempo después,
el prota pregunta si ni siquiera ella puede hacer algo, respondiéndole Sabrina que no quiere ayudarlo, sino que prácticamente no hay margen de acción. Le explica que piense en eso, preguntándole si podría encontrar un solo grano de arena específico en todo un desierto, pero al menos su vida no corre peligro. En el peor de los casos, solo tiene que conquistarla de nuevo. Después de todo, no es algo malo. De cualquier forma, en aquel entonces la engañó con métodos poco honorables. Olvidar un pasado así tampoco es necesariamente algo malo. Respondiéndole el prota que sí, después de todo, en ese tiempo solo lo veía como un juego. Y le dice a la sombra de Armonía, que se llama Yami, que se retiran, pero ésta se encontraba distraída. El prota volviéndola a llamar, esta disculpándose le dice que se retiran. Sabrina le pregunta al prota qué piensa hacer con esos fragmentos, respondiéndole el prota que no le importa, puede hacer con ellos lo que quiera, retirándose del lugar. Sabrina comenta que parece que realmente está muy molesto, aunque dejó que los fragmentos molestaran al prota, esta vez quizás fue demasiado lejos, parece que tendrá que posponer la recolección de los genes divinos. Además, algunos fragmentos también han comenzado a desobedecer. Es hora de comenzar a recuperarlos. Trasladándonos a Ciudad Academia, Yami se pregunta si realmente va a abandonar esos recuerdos. Aunque se haya separado del cuerpo principal, esos siguen siendo sus recuerdos, preguntándose si de verdad debe empezar de nuevo, aunque esos recuerdos no sean felices. Nos cuentan que hace miles de años, el Imperio, bajo el pretexto de una violación de fronteras, lanzó un ataque contra la república establecida por los jugadores. Todos los jugadores se alistaron en el ejército para defender su nación. Por supuesto, el prota no es una excepción. Al comienzo del juego, los jugadores aún no habían recibido el poder de los dioses, por lo que la mayoría eran solo novatos. La diferencia de poder con el imperio era inmensa. Era una guerra por la defensa de la nación, pero para los dioses no era más que un conflicto insignificante. Para ellos, eso ya era algo habitual. Sin embargo, había un antiguo rumor, donde hubiera guerra, una misteriosa mujer aparecía, acompañada por su canto, acompañada por su danza, apaciguando la sed de batalla en los corazones de las personas. Los soldados soltaban sus armas y olvidaban su odio. Todos quedaban hipnotizados por el canto y la danza de la diosa. Y cuando la melodía llegaba a su fin, la guerra también terminaba junto con la diosa. Una vez más, la diosa de la armonía había traído la paz. Un jugador comenta que el canto y la danza de la diosa son increíbles, respondiéndole un ciudadano que sí, no importa cómo lo vea, nunca es suficiente. Si tan solo pudieran disfrutarlo una vez más, y todos algo pensativos, preguntan qué les parece si pelean otra vez. Entonces, vemos a alguien comentando que esos malditos, una y otra vez, la han estado usando como si fuera una cantante. Galle le pide que no se altere tanto, ya que su lesión en la cintura aún no ha sanado, respondiéndole Armonía que todo es culpa de esos hombres. Solo sabe quedarse bobados mirando su cuerpo. Si quieren pelear, que lo hagan, pero ella no piensa volver a ese lugar. Y después, los ciudadanos preguntan por qué la diosa aún no ha aparecido. Es la 13ª vez que combaten. Preguntan si acaso la diosa los ha abandonado. Nos siguen contando que incontables manos llenas de deseos se alzaron hacia el cielo, suplicando el regreso de la diosa. Pero esta vez, la diosa no respondió. La diosa estaba decepcionada de la humanidad y decidió no intervenir más en sus guerras. Sin embargo, una diosa que se niega a asumir la responsabilidad de mantener la paz y la armonía, ¿qué sentido tiene su existencia? De pronto, alguien le dice a Armonía que acepte la realidad. En verdad no necesita preocuparse por esas cosas. Armonía preguntándole quién es, la otra parte le responde que quién es ella, no es importante. Lo importante es que entiende su confusión, comprende su dolor. Sabe que está profundamente decepcionada de los humanos. Pero, no es culpa suya. Los humanos son así por naturaleza. Todo es culpa de ellos. Son codiciosos, ignorantes, solo saben pedir y recibir. Solo el dolor les hará comprender su bondad. Solo cuando sufran aprenderán qué deben y qué no deben hacer. Solo a través de la matanza se puede resolver verdaderamente el problema. Días después, ambas facciones volvieron a enfrentarse en el campo de batalla. Pero esta vez, la atmósfera ya no era la misma. El gobernador imperial, molesto por la falta de disciplina de sus tropas, ordenó nuevamente la ofensiva. En el momento, los soldados seguían esperando la llegada de la diosa, pero lo que recibieron fue su ira.
Armonía, llamando los grupos de pervertidos, les pregunta si no les gusta la guerra. Entonces, pueden seguir peleando. Y pregunta por qué están huyendo. Pero notando algo, se pregunta por qué ese tipo no está corriendo. Pero esperen, a ese hombre lo recuerda. Cuando bailó la última vez, fue el único que no tenía esa mirada lasciva. Y descendiendo frente al prota, le pregunta cómo se llama. Respondiéndole que su nombre es Buchen, y le pregunta si pasó algo. Armonía le responde que tiene agallas. Incluso frente a su ira, sigue tan tranquilo. Al menos, es un hombre de verdad. Y en las veces que bailó, no la miró como los demás. Puede decir que es un caballero. Y diciéndole que lo acompañe, le dice que le agrada. Juntos mantendrán la paz mundial. Y nos explican que Armonía convierte la imagen de uno mismo en un mosaico en la visión del oponente. Armonía le pregunta por qué está dudando, contándole que es la diosa de la armonía. Si viene con ella, no saldrá perdiendo. Pero el prota le responde que él solo quería preguntarle algo, y le pregunta cuánto pagan. Después de todo tiene que comer. Armonía nos comenta que sigue siendo un simple mortal. Lo entiende, la vida le obliga a pensar en eso. Y le explica que el alojamiento y comida cubiertas, 10.000 monedas de oro al día, 2 días libres a la semana. Respondiéndole el prota que desde ahora, es su hombre. Comentándonos Armonía que cambió la actitud muy rápido. Y le dice que no la tome de la mano así de repente. Preguntándole si no sabe que los hombres y las mujeres no deben tocarse tan fácilmente. Respondiéndole prota llamándola a jefa que lo entiende. Y nos siguen contando que así fue como el prota consiguió el mejor trabajo desde el inicio del juego, y desde entonces su vida como aventurero fue viento en popa. Y para Chin Mengling, la apariencia del prota significa que no lastimó a ningún soldado ese día. Pero, nos preguntan qué hubiera pasado si Mengling hubiera matado a alguien. Tal vez, el desastre habría sido irreversible. Sin embargo, su historia aún continúa, y seguirán avanzando en la dirección correcta. Varios días después, el prota levantando a Mengling le dice que es hora de trabajar. Esta sonolienta le pregunta a qué se refiere, y volviendo en sí, le pregunta por qué está en su habitación. Pero el prota cuenta que él no puede ver nada, todo está pixelado. Y preguntándole si sucede algo, Mengling le responde que no es nada, pidiéndole que salga primero y luego le asignará una tarea. Un momento después Mengling comenta que el frente de batalla ha vuelto a estallar en lucha. Como participante, le pregunta qué opina de las acciones del imperio, respondiéndole el prota que nada en particular. Mengling le cuenta que es la diosa de la armonía y tiene la responsabilidad de mediar en la guerra entre dos naciones. Pero, le pregunta qué clase de respuesta fue esa, a qué se refiere con nada en particular, si acaso esa guerra para él no es más que un simple juego. Respondiéndole el prota que no lo diría así, después de todo, pregunta si no es lo que todos piensan. Mientras se preguntaba qué le pasaba a esa diosa, solo está siguiendo la misión principal. Mengling le dice que será directa, necesita que detenga esa guerra. La influencia de los demonios está creciendo y la humanidad necesita unirse, ya que ha decidido enfrentarse en el campo de batalla, cada lado debe tener sus propios objetivos. Preguntándole cuál es la demanda de sus líderes. El prota le responde que en realidad, no tienen líder, apenas están comenzando. Personalmente, solo quiere ganar algo de reputación y monedas de oro, tal vez conseguir un buen equipo. Por ahora, su personaje sigue siendo de nivel bajo. También necesita subirle nivel, farmear materiales, mejorar su profesión principal y secundaria. Todavía le queda un montón de cosas por hacer. Mengling le pregunta que entonces ellos solo formaron un país por conveniencia y beneficios personales. No tiene ningún sentido. Así no puede llevarlos a la mesa de negociaciones. El prota le pregunta si lo único que desea es detener la guerra. Si está dispuesta a respaldarlo, puede actuar como representante para negociar con el imperio, pero necesitará que le conceda una prueba de favor. Mengling le pregunta si le está pidiendo que apoye su facción. Respondiéndole el prota si realmente cree que la humanidad debe unirse contra los demonios, entonces detener la guerra y minimizar las bajas humanas debería ser la mejor opción. Preguntándole por qué preocuparse por aquel lado apoyar. Respondiéndole Chin Mengling que tiene bastante labia, y retirándose un anillo, le dice que lo tome y se lo muestre al líder del imperio. Él sabrá qué hacer. Un tiempo después, alguien le pregunta a Mengling si le dio el anillo divino a ese hombre. Si sabe lo que significa eso. Si se escapa con el anillo, ni siquiera llorando la ayudará. Mengling le responde que aunque solo pueda forjar un anillo divino en toda su vida, sigue siendo solo un objeto. No es un criterio para elegir pareja.
Si puede cumplir con su cometido, entonces el anillo habrá sido utilizado para su propósito. Y por cierto, le pregunta que si esos tipos extraños fueron invocados por ella desde el otro mundo, respondiéndole Galle que no lo sabe, no tiene nada que ver con ella. Pero dejando eso de lado, le pregunta qué opina de ese hombre, respondiéndole Mengling que supone que es algo astuto, y le pregunta por qué le interesa. Galle le pregunta de qué está hablando, está preguntando por ella, preguntándole qué piensa de él, respondiéndole Mengling que es un viejo pervertido, es el tipo de persona que más detesta, pero tampoco se puede juzgar a alguien solo por eso, primero verá si puede completar su misión. Y sobre el anillo divino, si al menos no huye con él, significa que su carácter no está tan malo. En ese caso, quizás lo considerará. Al día siguiente, el prota comenta que le devolverá el anillo, y le cuenta que no esperaba que las cosas salieran tan bien. Después de mostrar el anillo a su líder, no solo aceptaron detener la guerra, sino que también le cedieron el puesto de señor feudal. Además, le regalaron una armadura súper genial. Ahora ya no tendrá que preocuparse cuando entre en mazmorras, aunque sigue siendo nivel 1. Mengling le pregunta si salió todo tan fácil, y desde cuando ese viejo se volvió tan razonable, contándole el prota que hubo un pequeño roce, solo que se atrevió a usar su nombre y recurrió a un par de trucos, respondiéndole Mengling que es bastante resuelto en la acción, pero en general, manejo bien la situación. Ese viejo hipócrita ya necesitaba una lección. En cuanto al anillo, puede quedárselo por ahora, pero el prota le dice que no está bien. Escuchó que ese anillo es muy importante para ella. Además, tiene un significado especial, pero Mengling le dice que el anillo no es más que un objeto inanimado. El significado se lo darán ellos, lo importante es cómo él lo perciba. El prota comenta que salir con un mosaico sigue siendo algo difícil de aceptar, pero Mengling riéndose, le pregunta si en serio piensa que solo es un mosaico. Después de todo, cree que lo mejor es que lo siga guardando. Ahora que ha tomado el puesto de señor usando su nombre, ese anillo seguirá siendo útil en el futuro. Y por cierto, le pregunta cómo piensa llamar a su nación, respondiéndole el prota que la llamará Ciudad del Amanecer. Y así, el antiguo imperio renació bajo una nueva identidad como la Ciudad del Amanecer. El portador del anillo de la diosa de la armonía, conocido como la Estrella del Amanecer, fue venerado por los creyentes como el esposo de la diosa, y su estatus se erigió junto a la de ella. El rey humano, la Estrella del Amanecer, llegó a ser considerado casi una deidad. Los jugadores se reunieron a su alrededor, convirtiéndose en la fuerza central en la guerra contra los demonios. Sin embargo, al llegar al clímax de la batalla contra los demonios, la diosa de la creación cayó, y las diosas perdieron la mayor parte de su poder, mientras que el mal crecía desesperadamente en la desesperación de la gente. El mundo entró en una era de oscuridad sin precedentes. Las diosas ya no pudieron resistir la llegada de la calamidad. Así, los jugadores comenzaron a buscar nuevos caminos. Un jugador pregunta si no creen que esa actualización es demasiado difícil, respondiéndole su compañero que incluso con su personaje de nivel máximo, apenas puede sobrevivir, preguntando si les están obligando a gastar dinero. Si al menos podría conquistar a las demonios, podrían llevarlas a las mazmorras y pasarlas sin esfuerzo. Y le dicen a su líder que todos han intentado subir la afinidad, pero solo él ha conseguido el anillo divino, y tiene experiencia en eso, preguntándole por qué no lo intenta, comentando el prota que conquistar a un ser del nivel de una demonio no es tarea fácil. Probablemente, solo un objeto de nivel divino pueda funcionar, pero vale la pena intentarlo. Y así comenzó el viaje del prota en busca de los anillos divinos. Sin embargo, en un mundo gobernado por diosas, su acción se consideró un sacrilegio. La fe de muchas personas colapsó. Las estatuas sagradas fueron derribadas, y Estrella del Amanecer, por acercarse a los demonios, fue visto como un traidor de la humanidad. Las razas del mundo, aferradas a su ira y devoción por sus respectivas diosas, desataron una serie de guerras peligrosas sin precedentes. La segunda gran catástrofe había comenzado. La diosa de la armonía, devastada por la traición, pero cambiando de escena, vemos que le dice al prota si realmente se equivocó con él, preguntándole si sabe por qué quiere matarlo. Sus acciones han traído aún más guerra a ese mundo. El prota le responde que si va a matarlo lo haga. Entre ellos nunca hubo amor. Ese matrimonio solo existía en la imaginación de la gente. Al final, en sus ojos, sigue siendo solo un mosaico, pero no se detendrá. Al final, ni muerto, solo revivirá.
seguirá recolectando los anillos divinos. No le importa ese mundo porque no pertenece a él. Y llamando la maldita diosa Mosaico, le dice que acabe con él. Y comenta que finalmente, en ese último instante, pudo ver su rostro con claridad. Es realmente preciosa. Y llamando la diosa Mosaico, le pide que le diga, si la persigue ahora, le pregunta si aún estaría a tiempo, respondiéndole Mengling que no hay nada más que decir, diciéndole que es un maldito canalla. Volviendo al presente, en Ciudad Academia, Mengling despertando pregunta en dónde está, preguntándole a alguien si está despierta. Mengling ensartada preguntando qué le pasa, disculpándose comenta que se confundió con otra persona, respondiéndole Yaya que después de todo, es el apoyo de Galle, y su dolor es el mismo que el suyo, así que es comprensible que se equivoque. Mengling le pregunta si entonces ella, pero Yaya le responde que desafortunadamente, no tiene su poder. Solo es un fragmento de memoria. Para ser honesta, la envidia. Poder olvidar completamente su propio pasado, hasta pensó en pedirle ayuda al dios maligno. Mengling le pregunta a qué se refiere con su memoria, respondiéndole Yaya que para explicarlo de forma sencilla, una parte de su pasado fue borrada por el dios maligno. En su mente, esa historia simplemente no existe. Ha calculado algunas posibles ubicaciones, su pasado podría haber sido arrojado a algunos de esos lugares. Así que, por ahora, le dice que se quede unos días y descanse, contándole que el prota ha ido a buscarlos en los confines del universo. Mengling le pregunta si en ese lugar no vagan incontables dioses antiguos, si no es demasiado peligroso, y por qué ese tipo, pero Yaya te dice que no tiene que preocuparse. El prota ya no tiene rivales en ese mundo, no le pasará nada, y vemos a Yami algo melancólica. Unos días después, el prota entrando a la clínica, les dice que está de vuelta. Yaya le pregunta qué fue lo que le pasó, respondiéndole el prota que digan que tropezó con un nido de dioses antiguos. Eran demasiados, desafortunadamente, no se encontraron fragmentos de esa historia, así que decidió explorar aún más en las profundidades del universo, pero tampoco tuvo éxito. Yaya pidiéndole que no se mueva, le dice que le deje ver sus heridas, pero Mengling deteniéndola, le pide que se lo deje a ella. Después de todo, él resultó herido por su culpa. Un tiempo después, el prota dándole las gracias comenta que se siente mucho mejor, respondiéndole Mengling que no hay de qué, y comenta que no es tan malo como dicen los rumores, y le pregunta si puede contarle sobre ese pasado, sobre lo que solían ser, preguntándose el prota que por dónde deberían empezar, y le pregunta qué le parece por la vez que bailó, y nos cuentan que esa noche, el prota comenzó a narrar su historia, desde el momento en el que se conocieron hasta el día en el que se convirtieron en enemigos. Rieron, suspiraron, y en algunos momentos, incluso se les escapó una lágrima. El amor y el odio se entrelazaron en cada palabra, dibujando un pasado tan vibrante, pero para Mengling, no era más que una historia ajena. Trasladándonos a esa noche, Yami le pregunta a Mengling qué opina de su pasado, respondiéndole esta que no lo sabe, es difícil de explicar. Es como si esa historia no fuera suya. Cuando escucha sobre ello, no se sintió la protagonista, más bien, se sintió como una espectadora escuchando el relato de otra persona, respondiéndole Yami que tiene razón. Mengling le pregunta qué está haciendo, pero Yami le cuenta que la Chin Mengling que no ha experimentado ese pasado está incompleta, tal y como está ahora, no es la versión completa de sí misma. El prota es el heredero de la madre creadora. Solo él puede convertirse en el nuevo dios de la creación. Y una diosa debe ser absolutamente leal al dios creador. Sin ese pasado, pregunta si será capaz de hacerlo. Probablemente ya no. Su ataque hacia el prota hace unos días ya lo dejó en claro. Ella, ya no puede ser considerada la diosa de la armonía. Mengling le pregunta por qué está, y por qué siente que su alma se está disipando, pidiéndole que se detenga de inmediato. Pero Yami le dice que no se mueva, ya que no le queda mucha energía. Desde el principio, ella solo era su sombra. Poder haber vivido esa experiencia ya ha sido más que suficiente. Deben fusionarse nuevamente. Solo así podrá recuperar su pasado. Solo así la diosa de la armonía volverá a estar completa, diciéndole que acepte. Cada emoción que ha quedado grabado en su alma, se las entregará una por una, despidiéndose de su verdadero ser. Volverá a convertirse en su sombra, y la acompañará por siempre. Y vemos como Mengling estalla en un mal de llanto, pidiéndole perdón a Yami. El prota entrando en la habitación le pregunta qué sucede, respondiéndole Mengling que Yami
para restaurar su memoria, se sacrificó y se fusionó con ella, trasladándonos a la cabaña El Amor, donde se encontraba Sombra encarcelada. El prota le pregunta si sigue con vida, y le dice que lo acompañe un momento, necesita su habilidad. Pero Sombra le pregunta qué gana con eso. El prota le responde que puede pedir cualquier condición, pero no espere que salga de ese lugar, ya que su habilidad es demasiado peligrosa. Sombra le responde que no tiene intención de salir. Allá afuera hay un lunático que quiere matarla. En ese lugar es tranquilo, un buen lugar para entrenar. Su única petición es sencilla, dejarla quedarse en ese lugar y seguir proporcionándole comida. Si acepta, podrá usar su habilidad cuando desee. Un tiempo después, Sombra comenta que está listo. El resto depende de ellos. Mengling, llamando a Yami, está rápidamente la ataca, pero el prota, deteniéndola, la inmoviliza con el poder del dios maligno, y le pregunta a Sombra qué está pasando. Se está tramando algo, pero Sombra le explica que las sombras atacan a sus cuerpos originales por instinto. Fueron creadas por el propósito de reemplazar al original. Eso es algo que no puede controlar. Una sombra solo desarrolla conciencia propia después de haberlo reemplazado. En el caso de la diosa de la armonía es la primera vez que lo ve. Mengling pregunta qué deberían de hacer ahora, mientras el prota se pregunta cómo fue que la sombra despertó la última vez. Si recuerda bien, fue y comenta que ya sabe lo que hay que hacer, diciéndoles que lo dejen a solas un momento. Un tiempo después, el prota comenta que más o menos está listo. Es su preciada colección guardada durante más de 10 años. Realmente le trae nostalgia. Entonces, comenzarán, pidiéndole que disfrute de su preciada colección. Y bueno, ya que todos sabemos que era, Yami, irritada, comenta que nada de contenido sugerente, diciéndole que la deje censurarlo. Comentando el prota que el instinto de la diosa de la armonía se ha activado, pero eso no servirá. Para que despierte por completo, tiene que verlo todo, y le dice que no cierre los ojos, no puede evitar el tratamiento, diciéndole que lo enfrente. Yami, aún más enojada, le dice al prota que es un maldito pervertido sin vergüenza. Un tiempo después, el prota comenta que terminó. Mengling le pregunta si ya terminó, más bien, qué le pasó a su cara, respondiéndole el prota que no es nada, no es lo importante ahora, pidiéndole que observe. Yami ha recuperado su conciencia. Mengling pregunta si de verdad es ella, respondiéndole Yami que sí, y se disculpa por haberla preocupado. Ha vuelto. Pueden estar juntas en el futuro. Mengling, dándole un abrazo, le dice que es realmente maravilloso, pidiéndole Yami que deje de llorar. El prota, disculpándose por interrumpir, le pregunta si pueden deshacer el sello, respondiéndole Yami que el sello de su cara se disipará en un rato, pero el prota le dice que no se refería a eso, se refería al de abajo, preguntándole si puede ayudarlo a tranquilizarlo. Mengling, llamándolo pervertido, le dice que se ponga los pantalones, preguntándole el prota qué más da, si igual todo está pixelado, no se ve nada. En la noche, alguien le pregunta al prota si sigue despierto, preguntándole el prota sorprendido por qué vino. Yami le responde que vino a ayudarlo a quitarle el sello, y le pide que se quite los pantalones. El prota comenta que cuando lo sellaron ni siquiera se lo quitaron, preguntándole por qué ahora sí, pero Yami le dice que deje de hablar tonterías, preguntándole si quiere quedarse sellado para siempre. De pronto, Mengling le pregunta al prota si sigue despierto, y disculpándose por molestar, le dice que vino a ayudarle a quitarle el sello, y le pregunta qué fue lo que hizo. Yami parece muy furiosa, respondiéndole el prota que no había otra opción, todo fue para que Yami pudiera despertar. Mengling le responde que está bien, hará una excepción y le ayudará esta vez, pero tiene que mantenerlo en secreto de Yami. Pero el prota le responde que en realidad, no hay tanta prisa, preguntándole qué le parece si lo dejan para el otro día. Mengling le pregunta a qué se refiere con eso, si acaso no piensa hacerlo esa noche, pero de pronto, Yami levantándose, Mengling le pregunta si ésta también se encontraba. Yami le cuenta que ella también vino a ayudar al prota a deshacer el sello, no esperaba que tuvieran la misma idea, respondiéndole Mengling que sobre eso, pero Yami le dice que da igual, esta vez se lo dejará a ella, después de todo, ella es el cuerpo principal, pero el prota les dice que esperen, comentando que en realidad, las batallas de Pokémon pueden ser multijugador, diciéndoles que se acerquen, hoy puede con las dos a la vez. No subestimen a su Onix nivel máximo. Yami le pregunta a Mengling cómo cree que deberían castigar a ese viejo pervertido sin vergüenza, respondiéndole Mengling que los métodos normales no funcionarán,
Hay que usar un método especial para armonizarlo. Y nos cuentan que esa noche, una santa luz de armonía iluminó el cielo. El viejo pervertido Buchen fue purificado sin piedad, hasta el punto de no poder ni ponerse de pie, y riéndose comenta que con eso, su vida ha valido la pena.